Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gusto poderles saludar de nuevo. En esta tarde vamos a estar meditando en la lectura que hace unos momentos hicimos, que es en Timoteo 1. Específicamente vamos a estudiar lo que son los versículos 18 al 20. Y bueno, hermanos, en esta lectura, en los versículos anteriores, Pablo narra lo que había vivido por causa del Evangelio y comienza ahora a hacerle un encargo a Timoteo. Recordemos que Timoteo había sido ordenado pastor o anciano de la congregación de Éfeso, ya que esta congregación estaba en problemas, pues había empezado a infiltrarse doctrinas falsas. En el versículo 18 vemos esto, nos dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Estas profecías hablan de que Timoteo iba a ser anciano o acerca de su don espiritual, como vemos en 1 de Timoteo 4:14, que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Este encargo le hacía Pablo a Timoteo a fin de que él pudiera pelear la buena batalla. Pero ¿cuál es esta buena batalla? Él debía pelear la batalla del Evangelio y de la santificación. Hay quienes piensan que la batalla del cristiano y de la iglesia es solamente contra los demonios y el diablo, y esto no es así. En Romanos 8, del 12 al 15, nos dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Y es que la santificación es una obra que sin duda el Espíritu Santo va realizando en nosotros, pero esto no significa que nosotros no tengamos una participación activa en ella. El error que muchos de nosotros cometemos es creer que este proceso no requiere ningún esfuerzo por parte de nosotros. Y decimos: el Espíritu es el que obra y yo no tengo que hacer nada. Pues esta batalla, hermanos, primero es contra la carne, contra nuestra propia carne. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros deseamos, lo que hacemos. Porque ya no debemos vivir para nosotros, para nuestro agrado, sino ahora vivimos para Cristo y para lo que Él pide de nosotros. La santificación es necesaria si queremos llevar bien la lucha para el extendimiento del reino de Dios. Tenemos 3 grandes enemigos que hay que reconocer, y son el diablo, el mundo y la vieja naturaleza pecaminosa que tal vez todavía hay en nosotros. Una vez habiendo reconocido a nuestros enemigos, entonces entremos en el tema, que se titula Manteniendo la fe en tiempos difíciles. Y es que sin duda, hermanos, estamos viviendo en tiempos en el que el mundo que nos rodea es cada vez más hostil para el verdadero cristiano, ya que se están aprobando día a día leyes que van en contra de lo que dice la Escritura. Cada día el ser humano es más insensible ante el dolor del prójimo. Se cometen maldades nunca antes imaginadas. Esta pandemia nos ha alejado de los templos y tal vez incluso de la comunión con Dios. Pues a 1 año 4 meses de que tuvimos que abandonar los templos, me pregunto: ¿cómo es que hemos mantenido la fe que profesamos? Sin duda hemos sido puestos a prueba por nuestro Dios, hermanos. Vemos en el versículo 19 que nos dice, principia este versículo así: manteniendo la fe. La palabra perseverancia quiere decir tener firmeza y constancia en la manera de ser o de obrar. Pues cuando se desea lograr algo, hermanos, hay que tener decisión primero. Después hay que trabajar día a día por ello. En este caso es por la fe. Seguir creyendo en las promesas y la fidelidad de Dios aún en la tormenta. Saber
que Él nos sostiene y nunca nos va a desamparar, como lo dice en su palabra. Pues hay quienes creen, pero no perseveran. En cuanto viene la prueba, caen. Y no es el que caigan, hermanos, sino que se quedan en el hoyo y ya no salen. Nosotros como iglesia debemos apoyarnos, darnos aliento y sostenernos en la fe. Pero por nuestros méritos, no. Recordemos que es por la gracia de Dios que es por ella que podemos perseverar. Sigue diciendo en el versículo 19, manteniendo la buena conciencia. ¿Cómo ha estado nuestra conciencia en estos tiempos, hermanos? ¿Hemos seguido en comunión con Dios? ¿O ya nos acostumbramos a la comodidad de nuestro hogar, sin leer, sin orar, sin predicar, sin cantar, para nuestra propia edificación? Ahora que la iglesia está en tu casa, ¿cómo recibes y adoras al Señor? ¿En pijama? Algunos incluso pueden sentir que ahora que no vamos al templo, el Señor no los ve y pueden cometer uno que otro pecadillo. Al fin que los demás pues están encerrados en sus casas también y pues ya no pueden verlo. Mantener la buena conciencia es recordar todo lo que hacemos es para dar gloria a Dios. ¿Glorificas con tus hechos al Señor, hermano? Que cada uno de nosotros se responda. En el versículo 19 y 20 nos habla de dos personajes. Nos habla de Himeneo y de Alejandro, los cuales habían blasfemado contra Dios al empezar a enseñar falsas doctrinas, como que la resurrección había quedado atrás y que solo era espiritual y no carnal, cosa contraria a lo que los verdaderos seguidores de Cristo enseñaban. Recordemos que en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta a Timoteo, empezaban a circular entre las iglesias falsas doctrinas. Algunos empezaban a desviar de la sana doctrina y aceptaban y acomodaban otras a su conveniencia. Por eso es que Pablo da esta recomendación a Timoteo de mantener fiel su conciencia. Hace una analogía de cómo un barco cuando zarpa tiene una ruta trazada para llegar a su destino. Utiliza varios métodos para llegar a él, como las estrellas, el sol, la luna, los vientos. Pero cuando llega una tormenta o lo lleva a alguien que no sabe navegar, es fácil que esta embarcación naufrague, que se pierda. Así puede ser la fe de aquel que no está bien anclado en Cristo. Se deja llevar por vanas palabrerías, por su propio pecado, por su egolatría, como le sucedió a Himeneo y Alejandro. Pero para esto también hay una reprensión, nos dice más adelante en el versículo 20, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Esto se refiere a que fueron expulsados de la comunión de la iglesia por su apostasía, ya que su conciencia estaba entenebrecida. Como conclusión, hermanos, vemos que Pablo, a través de la carta que escribe a Timoteo, nos invita a pelear la buena batalla, aún en medio de las dificultades, manteniendo la fe y fortaleciéndola cada día. Nos insta a ejercitarla para no perdernos. También nos llama a estar en continua examinación de nosotros mismos y de nuestros actos, porque aunque estemos lejos de los templos, el Señor sigue con nosotros y sabe todo acerca de nosotros. Es sumamente importante que no perdamos la vista al blanco, que no seamos llevados como hojas al viento, sino que estos días difíciles nos ayuden a reflexionar y a afirmar nuestros cimientos en Cristo. Pues si estamos edificados en la roca, nada ni nadie nos moverá. No desesperemos, hermanos, porque vendrá el día, si así Dios lo permite, en que regresaremos a los templos.
para gozarnos. Pero dejemos una pregunta que cada quien debe responderse. ¿Cómo es que regresarás, hermano, hermana, siendo la misma de hace un año? Que el Señor les bendiga, hermanos.